¿Es acaso Dios una ilusión, una invención de la mente humana, una creación imaginaria y simbólica de los hombres? Esta es una de las grandes preguntas de la filosofía, el origen y la aparición de las religiones. Hoy abordaremos dicha visión a través de Sigmund Freud, un autor polémico, aceptado y criticado. Sus aportes en materia del psicoanálisis cambiaron la forma de entender al ser humano, marcando al occidente de una forma nunca antes vista. Desarrollaremos su obra que lleva por nombre El porvenir de una ilusión, publicada en 1927, y como puedes constatar, el título anuncia el color del discurso. Freud sigue la corriente materialista, es decir, según él, todas las manifestaciones culturales son una construcción de la mente. Él afirma que no se puede probar racionalmente la existencia de Dios. En cambio, sí se puede demostrar los motivos, los orígenes de esta creencia. Él se interesa en ella como un fenómeno antropológico. La humanidad necesita de Dios. Él sostiene que las ideas religiosas no provienen de la experiencia científica o de la reflexión. Ellas son ilusiones, son la materialización de deseos antiguos, la necesidad de sentido y de protección frente a un mundo hostil y salvaje. Para Freud, la religión no es ni un saber ni un conocimiento, ya que ellos provienen de dos fuentes, la experiencia y la reflexión. Según él, la religión es una especie de racionamiento interrumpido. De esta forma, él afirma que las creencias no provienen del campo del saber, solo son ilusiones. Es así como la religión se nos presenta como sistema de creencias, y no de racionamiento. Ella se construye primero por el verbo, la palabra. Creo en Dios. El hombre, al ser un ente que desea, es impulsado a la satisfacción de sus pulsiones, y para ello, muchas veces hace prueba de violencia, de agresividad y de destrucción, lo cual no lo hace ser un ente naturalmente sociable. Su biología no lo lleva a vivir en sociedad. Según Freud, el ser humano tiene dificultades para respetar al otro, para ser generoso. Para controlarse, él necesita de un jefe. Solo por medio de la autoridad se puede evitar la destrucción de un mismo pueblo. La gente solo obedece si hay una amenaza, un castigo real, una pena que afrontar. Es así como el miedo canaliza y apacigua la agresividad. El temor hacia el jefe es la única forma de impedir que la pulsión violenta se ejerza. Este comportamiento de las masas conlleva la necesidad de ser dirigido. Freud ve en esto un vínculo con la infancia, la tendencia a necesitar de una autoridad que guíe y que señale el camino. Según el psicoanalista, las masas son infantiles y por ende, ellas necesitan ser dirigidas. Una autoridad protectora que dé lineamientos. Esta figura permite a las masas desligarse del peso de sus acciones. Ellas pueden criticar, cuestionar y rechazar la autoridad, pero al fin y al cabo, la existencia de esta les tranquiliza. La imagen de la figura paterna permite no ser responsable y delegar las consecuencias de los actos sobre sus hombros, como aquel niño que rompe un objeto en la casa de su abuela, y son sus padres quienes deben disculparse y dar las explicaciones. Me permito hacer una pequeña pausa. Si el video te va gustando, no olvides de dejar tu like y de suscribirte. Para Freud, la figura paternal simboliza el miedo y el amor, la protección y el castigo. Esta da los lineamientos fundamentales: qué es el bien, qué es el mal, lo bueno, lo justo, lo malo y lo malvado, las recompensas y los castigos, el cimiento de la moral. Es a partir de este marco teórico que Freud postula que el ser humano, ya siendo adulto y necesitando de una figura aún más grande, crea a Dios. Por otro lado, que Dios sea representado simbólicamente como un padre no es un azar. Él es el sinónimo de dirección y de protección. Además, las raíces judías de Freud lo conducen a cuestionar la visión sobre Dios en el Antiguo Testamento. Él señala que Dios actúa como un padre castigador, dictando qué es lo que se debe hacer y lo que no. Dentro del imaginario colectivo, no se puede engañar a Dios. Ningún crimen queda impago. Siempre habrá justicia, y de ahí la invención del infierno. Si no has pagado tus penas aquí en la tierra, de seguro las pagarás allá abajo. Esto provoca la creación de un esquema binario, entre la recompensa y el castigo. Dicha función viene a reafirmar los principios sobre el origen de Dios, una entidad generosa y castigadora, la fuente de justicia, quien determina la recompensa y la pena al mismo tiempo.
Quizás todo esto te pueda sonar infantil, pero justamente es el punto de Freud. Para él, los hombres son niños que nunca terminan de crecer, y como niños necesitan esquemas simples que vengan a recompensar y sancionar determinados comportamientos. Es la vulnerabilidad del infante que lo empuja al deseo de protección. Ahora, ¿por qué un adulto necesita de protección? Porque él está bajo las preocupaciones e inseguridades de la existencia. Ellas son de índole metafísica y espirituales. Por ejemplo, la vida después de la muerte, el origen del mundo, el sentido de la existencia. Somos conscientes de nuestra ignorancia y ella nos asfixia y nos trauma. El adulto es el niño que, habiendo alcanzado la edad de la autonomía, de la independencia, es amputado de la mano protectora y necesita de un padre para acompañarlo y consolarlo, sobre todo frente a la muerte, para así abrazar la esperanza de una existencia eterna. Entonces, sabiendo que vamos a morir, pero siendo todavía incapaces de hallar un sentido a este evento, inventamos a Dios, la solución a nuestras angustias. Creamos la respuesta, porque estamos obligados a dar una. No podemos aceptar la absurdidad existencial, ya que ella nos empuja al vacío, al nihilismo. Para Freud, he aquí el origen de la necesidad de Dios. La angustia humana, frente a los peligros ya descritos, se tranquiliza cuando piensa en un reino gentil y bondadoso, en un orden moral universal que ampara nuestro deseo de justicia. Creamos la respuesta que nos reconforta. Freud afirma que por medio de Dios, la existencia adquiere un sentido profundo. El psicoanalista se refiere a las religiones como ilusiones, sin querer ser peyorativo. Según él, es una necesidad humana querer identificarse con estas, para así otorgar un sentido a la existencia terrenal. Freud señala que si solo obedecemos a nuestros deseos, la humanidad se destruiría. Solo habría violencia y caos. Dios, por consiguiente, aparece como una necesidad que limita nuestras pulsiones de violencia. Dios repara las injusticias hechas aquí abajo, recompensando a los gentiles allá arriba. La mente humana necesita respuestas para poder seguir existiendo. No podríamos resistir si sabemos que nada tiene sentido, que solo vivimos para morir. Ya para ir concluyendo, me gustaría preguntarte, ¿conocías tú estos postulados de Freud? ¿Estás de acuerdo con su visión sobre la religión? ¿Dicho deseo de creer en Dios es solo una forma de buscar respuestas a preguntas que no tienen sentido? ¿O quizás hay algo más allá? Freud no busca descalificar el pensamiento religioso, sino más bien descubrir sus raíces humanas y psicológicas. Freud no busca ser un profesor de ateísmo. Su visión es la de un científico de la mente humana, para quien toda producción espiritual y por consiguiente religiosa debe analizarse como síntoma clínico. Nuestro psicoanalista afirma que Dios es el hijo de los hombres y no los hombres los hijos de Dios. Él es el hijo de sus mentes. Ella crea la idea de Dios, un ser supremo, omnipotente, todopoderoso, justo y providencial, la respuesta a todas nuestras angustias existenciales. Si los hombres inventaron a Dios es debido a su incapacidad para asumir los problemas de la vida y las angustias de la muerte.